Sí, siempre, siempre, porque nosotros tenemos un piso de 1.100 casos, 1.200 casos, desde hace ya varios días. Disminuye el sábado y domingo porque hay menor cantidad de consultas. Nosotros seguimos testeando en el interior y acá en la capital, pero hay un aumento, siempre ocurre los lunes, martes, al haber más consultas y mayor testeo de parte nuestra también aumenta la cantidad. Hoy estamos rondando ya, superando el 30% de positividad de los testeos que hacemos. Y eso lleva a que tengamos más de 1.000 casos seguros, seguramente 1.100, 1.200, lamentablemente. Por día. Por día, sí. Ayer, por ejemplo, nos llamó la atención, doctor, como sé que habitualmente en la medida de lo posible nos escucha, estábamos alarmados de la cantidad de jóvenes que estaban haciendo cola ayer en el Néstor Kirchner y hoy también en otros centros de testeos. ¿Ustedes han notado que la meseta sigue alta o se sigue ascendiendo? Porque usted recuerda una definición que nos daba hace algunos días en este programa, estamos frente a la montaña y le estamos ascendiendo lentamente. ¿Usted cree que lejos de bajar vamos a seguir sumando casos? Sí, es probable, ¿no? Nosotros teníamos una meseta alta, que después se fue a otra meseta mucho más alta, que eran 900, 800 casos, y ahora estamos subiendo. Hemos tenido 1.100, 1.200, yo creo que hay una pendiente por delante que esperemos que no siga subiendo. Claro, eso preocupa. Cuanto más pacientes sabemos, cuanto más pacientes positivos, más pacientes graves, más fallecidos. Esto es proporcional, desgraciadamente. Por lo tanto, y estos chicos, estos jóvenes que están en las veredas de los hospitales y de los centros de hisopado, habitualmente si uno analiza y les pregunta por qué se están hisopando, y es habitualmente porque han tenido alguna conducta que no está autorizada, o estuvieron con alguna persona que está positiva en alguna reunión, y de pronto se genera la inquietud y se van a hisopar. Lamentablemente no entramos en razón de que estamos ante una situación sanitaria crítica y puede afectar a todos. Doctor, y además la respuesta del sistema sanitario. Le comentaba recién a la audiencia que en algunas clínicas, en algunos sectores privados, ya han superado el 95% y ya prácticamente se han quedado sin cama. Eso por un lado. Y tenemos que ver cómo está respondiendo también la sala de situación crítica que tiene el sistema provincial estatal. Así en líneas generales, ¿cómo está el sistema? ¿Qué ocupación de camas tenemos? ¿Cuántas personas internadas en el sector crítico? ¿Y cuánto están lamentablemente con asistencia respiratoria? Y mire, nosotros estamos rondando el 85%. Y bueno, nosotros siempre tenemos distintas situaciones y distintas estrategias para el momento epidémico que vivimos. Siempre tenemos camas que vamos habilitando con el recurso humano que vamos refuncionalizando. Por eso mantenemos esta cifra, primero porque bueno, se van dando de alta pacientes, lamentablemente otros pacientes fallecen, pero estamos en una cifra rondando el 85%, baja al 80% algunos días, otras veces sube un poquito más. Y esto es muy dinámico, pero lamentablemente no se puede sostener esta cantidad de pacientes internados mucho tiempo. Nosotros, en promedio, tenemos 600 personas internadas en Tucumán, en el sector público y privado, en áreas críticas. Estamos hablando de terapias intensivas o terapias intermedias, que son pacientes que están críticos. Sí. Y de ellos, habitualmente entre 150 y 160 personas están en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Y luego hay 300, 400 personas más que están internados en modulares o están internados en hospitales del interior. Porque hoy está ocurriendo eso, ¿no? Nosotros hemos logrado que hospitales del interior tengan la capacidad de sostener pacientes que no están muy críticos. Pero tenemos alrededor de entre 900 y 1.000 pacientes internados en este momento por COVID. Muchísimos casos. Y el comportamiento del hospital de niños, ¿cómo está, doctor? Porque decía esta mañana, vamos a ver, sin entrar en golpe bajo, hacerle ver a la gente que también ya se está haciendo sentir el COVID combinado con los casos de bronquiolitis o enfermedades de un calendario con la llegada de las bajas temperaturas en el hospital de niños. ¿Cuántos casos tenemos o cuántos internados por estas características en el hospital de referencia, doctor? Miren, nosotros en esta época, habitualmente, salvo el año pasado,
el Hospital de Niños, el Eva Perón y la Avellaneda tienen una capacidad muy ocupada de casi el 80%, 90% de niños comprometidos con bronquiolitis, a expensa del virus sincitial respiratorio, que es el que afecta a estos chicos y es muy contagioso. No afecta a personas grandes, pero sí transmiten los grandes o los hermanitos de 10, 12 años, le transmiten a los chiquitos de menos de 2 años y se enferman con bronquiolitis que muchas veces requieren de asistencia respiratoria mecánica. Eso es lo que ocurrió en el Hospital de Niños y también en los otros hospitales que atienden niños. El año pasado ocurrió, por todas las restricciones que hubo, la virtualidad en las escuelas y demás, no apareció en ningún momento el virus sincitial respiratorio. Y hubo tranquilidad en las internaciones críticas pediátricas. Este año no está pasando eso. Este año hay momentos que hay mayor cantidad de consultas. Hoy hay reactivación de asma bronquial, hay chiquitos que tienen broncoespasmos a repetición, hay infecciones que producen otros virus, que producen bronquiolitis, y hoy apareció ya el virus sincitial respiratorio. Y en 2 o 3 pacientes hubo la coexistencia entre el virus sincitial respiratorio y el virus de COVID. 2 o 3 pacientes. Doctor. Y lamentablemente eso es lo que se está, lo que se da hoy, este año, es la coexistencia de otras enfermedades junto con el COVID. Y eso complica la capacidad de respuesta. Doctor, lo escuché decir al comienzo de la charla con Omar que le consultan a algunos de los jóvenes que van a hisoparse cuando dan positivo si tienen alguna idea de cómo se contagiaron. ¿Esa consulta es sistemática? ¿Se lo preguntan a todos? Y si es así, ¿cuál es la respuesta más habitual? Sí, habitualmente dentro de la ficha uno pregunta si hay un contacto estrecho con otra persona positiva. Porque el motivo por qué se hace el hisopado. Muchos son sintomáticos leves, catarro alto, tos, dolor de garganta, y otros directamente porque han tenido un contacto estrecho. Y ese contacto estrecho, en la gran mayoría, es por alguna reunión social, un asado, una fiesta o algún contacto con alguna persona positiva que lamentablemente son situaciones que no deberían ocurrir. Hoy, si yo voy a estar con 4 o 5 personas, lo debería hacer a más de 2 metros de distancia, con el barbijo bien colocado. Entonces no me transformo en una persona potencialmente contagiada. Por lo tanto, no me debería preocupar y hacerme un hisopado. Lamentablemente eso no está ocurriendo, seguimos sin cuidarnos, parte de la sociedad sigue sin cuidarse, y eso hace que el virus siga transmitiéndose. O sea, se puede concluir que el principal foco de contagio, el principal origen de los contagios son las reuniones sociales clandestinas, digamos. Sí, reuniones sociales clandestinas, hoy clandestinas, también reuniones sociales que pueden ser familiares. Claro. Aparentemente una reunión social familiar inocente, donde el papá y la mamá o el abuelo recibe a su nieto o nieta que vive en otro lado y de pronto el nieto lleva el virus estando asintomático y contagia al papá, a la mamá y al abuelo. Eso lo hemos visto, eso está confirmado. Acá no solamente es una reunión, no es necesario que sea una reunión social o una fiesta clandestina donde se juntan muchos jóvenes. También puede darse una reunión familiar de no convivientes. Por eso es que desalentamos hoy una reunión de ese tipo, porque lamentablemente hay personas mayores que se estuvieron cuidando todo este tiempo y de pronto reciben al nieto que hace mucho tiempo que no lo ven y el nieto lo contagia. Y ahí empezamos con problemas más serios. Doctor, ¿cómo le va? Ángel Suárez le saluda, buen día. ¿Cómo está? Bueno, confirmado lo de los 1095 casos y lo llamativo es el número de fallecimientos, ¿no? 15 fallecidos. ¿En qué edades? Porque ayer los fallecidos en Tucumán eran eso todos estaba mayores. viendo, ¿no? Mayores, pero hoy hay de 44 años, de 52 años, de 48 años y de 45 años entre los 15, ¿no? Y después de 62, acá hay otro de 53, hay una persona mayor de 70. ¿Todos tendrán antecedentes o son personas que 95 supuestamente sanas, porque ya hemos tenido varios casos? Bueno, la mujer... comorbilidades todos. Sí. Todos los casos de hoy, por lo menos, dice con comorbilidades. Por ejemplo, acá hay una mujer, dice, de 48 años sin comorbilidad, la única debe ser. Un hombre de 45 tenía problemas, la mujer de 53 años tenía problemas también,
Y la otra persona joven, el de 44, también con comorbilidades. La única persona que no presentaba un cuadro, estaba en terapia intensiva en el sector privado, es una mujer de 48 años. La pregunta era para el doctor. Doctor, ¿esta cifra va a ir en aumento, cree usted, si no paramos la pelota? Porque hoy estamos hablando en el primer corte de 15 fallecimientos, ¿no? Es mucho, tuvimos como mucho 10 o 12 y hoy ya estamos. En el día martes, el corte viene con los números del día lunes, con 15 fallecimientos. Sí, es lo que decía al principio. Sí. Cuando hay muchos contagiados, hay muchos enfermos graves y muchos fallecidos. Proporcionalmente, de cada 100, 5 van a terapia intensiva. Van a requerir terapia intensiva en las mejores de las condiciones, ¿no? Estamos hablando de 100 personas que se contagiaron ocasionalmente, ¿no? En una fiesta con alta carga viral. Pero estadísticamente, de cada 100 detectados, 5 van a terapia intensiva y 2 o 3 pueden fallecer. Si estamos hablando de 1000, deberían ser 20 fallecidos por día, de cada 1000. Lamentablemente, esas son las cifras que se dan en los mejores lugares del mundo. Nosotros, gracias a Dios y a todo el trabajo que se hace, la mortalidad en Tucumán no supera el 1.7 en este momento. O sea, de cada 1000, 17. Sí, pero nosotros queremos, y esto es acumulativo, tenemos que ver todos los miles de personas que vamos atendiendo en estos días atrás, como por ejemplo los 900 y pico de ayer, los 1200 del viernes. Estas personas que salen de ese grupo de contagiados van quedando internados en terapia intensiva y lamentablemente van falleciendo días posteriores. Esto, tomando una medida estricta, supongamos una medida muy estricta hoy, y comiencen a bajar la cantidad de casos, los fallecidos siguen varios días después, porque son las personas que han sido internadas los días atrás. Doctor, pero en este caso, por ejemplo, planteamos cuáles son los principales focos de contagio. Y el dueño de un comercio que tiene protocolo, de un bar que respeta el protocolo, no todos lo respetan, también es cierto, pero que respetan, dicen, che, yo tengo distanciamiento, la gente se atiende afuera, trato de que se cumplan con los protocolos, me están diciendo que las reuniones clandestinas, las fiestas sociales son los que generan el mayor contagio, nosotros no, ¿por qué nos reducen el horario a nosotros? Es la pregunta que se harán muchos. No, aquel punto es la circulación de personas. Estamos hablando de las reuniones sociales y la circulación de personas, el uso del colectivo, el transporte público, el café. Mire, el sábado pasado o el domingo pasado, cuando todavía había restricciones, yo pude ver un bar que estaba con las mesas en la vereda y la gente comiendo. Desgraciadamente, si todos cumplimos con las recomendaciones, con las restricciones, esto será más corto. Pero si lo hacemos a medias, lamentablemente no. Y con respecto a los negocios, no todos cumplen. Supongamos que todos fuésemos serios y cumpliésemos con los protocolos que hemos presentado. Y realmente nos hacemos responsables y demás. Seguramente podríamos tener más apertura. Pero lamentablemente no somos tan cumplidores de los protocolos y de las recomendaciones. Sobre eso le quería consultar, doctor, sobre los tiempos. Han pasado ya desde que se aplicaron estas restricciones más de 10 días. ¿Cuál es la fecha límite para que podamos decir la decisión, el decreto presidencial que entró en vigencia, si no me falla la memoria, el 22 de mayo? ¿Fue efectivo o no? Bueno, eso lo vamos a ver el fin de semana que viene, que se cumplen los 14 días de las restricciones. Son los 14 días que nosotros necesitamos para ver si una medida dio resultado positivo o no, y también lo vemos cuando hay como un fin de semana largo o alguna situación donde hay descontroles, lo vemos también los resultados negativos 10, 14 días después. Creo que tenemos que esperar hasta el fin de semana que viene, pero nosotros por lo menos hemos visto que esa curva pendiente, ascendente, brusca que había, se desaceleró, siguió subiendo, porque esto es algo que viene de atrás, y por lo menos tenemos que ver este fin de semana que viene, para ver los resultados. Doctor, una pregunta. Según el decreto del COE, por el cual tengo entendido que ustedes, y creo que otro ministro más, usted me corregirá si estoy
bien rumbeado. Ustedes querían que el decreto salga el viernes y no el domingo a las 11 de la noche, que generó confusión. Pero había una discusión interna dentro del gabinete. Algunos querían y otros no, pero es otra historia. ¿Los bares pueden atender con gente adentro o no? Por un mensaje que me están mandando. Es la capital, ¿no? Mire, que yo sepa, adentro del bar no se debería estar, no se puede atender. Yo creo que la resolución del COE fue fuera del bar, no internamente. Bien. Bueno, algunos están haciendo caso, doctor. Creo que tengo entendido. Sí, ¿Cómo? bueno, Algunos no están haciendo caso. Me acaban de mandar un mensaje, gente confiable, por eso lo estoy comentando, y no están haciendo caso. bien, Luis, Bueno, doctor, pone vamos. en riesgo toda la actividad, ¿no? Perdón, el que no cumple pone en riesgo toda la actividad. Por 2 o 3 que no cumplen. Acá la cuestión es la siguiente. Hay referentes de cada actividad, de las cámaras. Sí. Entonces presentan los protocolos y ese protocolo es para que lo cumplan todos. 2 o 3 que no lo cumplen ponen en riesgo toda la actividad. Entonces cuando se toman medidas más severas y que son restrictivas, más complejas, bueno, es porque lo otro no se puede cumplir o no lo están cumpliendo. Claro, hay muchos mensajes, ¿no? Pasen por el Parque 9 de Julio por la tarde, sector para hacer gimnasia y no se cumplen protocolos. Bueno, muchísimas. Vamos a hacer una selección, ahí vamos a coordinar con la producción, vamos a hacer una selección de algunas preguntas para el doctor que está haciendo una excepción para atendernos a esta hora. Están poniendo mucho el acento en los controles, Omar, que es lo que charlábamos un poco con el doctor, ¿no? Porque donde más se dan los contagios es donde resulta más difícil controlar reuniones particulares. Sí. Reuniones particulares que hoy están prohibidas. Bien, doctor, vamos con la noticia buscando un poco de esperanza. Día martes, comenzando el mes de junio, ¿qué información oficial, no extraoficial, oficial tienen con respecto a la llegada de vacunas para esta semana y si van a vacunar en el transcurso del próximo fin de semana? Porque usted sabe que la mayoría de las consultas apuntan qué pasa con la segunda dosis de Sputnik V. ¿Qué información concreta tiene oficial sobre la llegada de vacunas a Tucumán? Bueno, en concreto, el jueves que viene llegan más vacunas, en una buena cantidad. Esto oficialmente es una buena cantidad de vacunas, y eso va a permitir, ustedes saben que la señora ministra nos convoca apenas llegan las vacunas y ahí se decide a qué población va a ser el destino de esas vacunas, y es seguro que este fin de semana que viene trabajamos en todos los nodos. ¿Qué es una buena cantidad? Yo sé que no lo puede decir hasta que no se haga oficial, pero ¿qué sería una buena cantidad como piso? Y más de 80.000 vacunas. ¿Un solo día llegarían esas vacunas? ¿Es una sola procedencia o distintas vacunas, perdón? De una sola hasta ahora, por lo menos la información es que serían de AstraZeneca. Y con eso se cumpliría el anuncio, o le podrían poner fecha al anuncio del inicio de la vacunación para otro rango etario de 45 a 49. Es probable, eso estamos viendo la proyección, porque ustedes saben, nosotros tenemos una cantidad de personas que hay entre 50 y 55 Sí. estipulada, y de pronto no se inscriben todos, porque depende mucho de la población que tenemos en Tucumán y de las personas que optan voluntariamente a inscribirse en ese grupo etario o en este momento. Además, hay personas que ya han sido vacunadas. Nosotros estamos viendo que abrimos un padrón de 50 a 55 y ya hay muchas personas que se han vacunado cuando nosotros hemos vacunado a las personas que tienen diabetes o que son policías o trabajan en la salud. O sea, hay una parte de la población que ya está recibiendo la vacuna. Doctor, es muy probable que a partir de la llegada de las vacunas nosotros podamos abrir otros grupos etarios. A ver, vamos a ir a un viejo refrán callejero porque no hay nada para festejar. Pero digo, si se confirma que antes del fin de semana estarían llegando alrededor al país de 800.000 dosis del componente 2 de Sputnik. Y tiramos cohete acá en Tucumán, ¿no? Así es. Sí, ¿no? Habría muchas personas que calmarían la ansiedad, porque la gran pregunta hoy es ¿Cuándo llega? ¿cuándo me ponen la vacuna en la segunda dosis, verdad, de Sputnik? Claro, estarían Y llegando para casi nosotros 800.000 sería un vacunas. alivio, porque ya tendríamos mucha población con las 2 dosis y más inmunizada. Sí. Pero de nuevo, una primera dosis de Sputnik es como para que nos quedemos relativamente tranquilos y nos cuidamos, ¿no? Claro, Omar me preguntaba, porque reitero otra vez, creo que maneja la misma información. Están anunciando
que antes de fin de semana podrían llegar al país por un compromiso de Rusia 800.000 del componente 2 de Sputnik. Con eso hay un número interesante por el porcentaje de distribución que le corresponde a Tucumán, que sería para, como usted dice, calmar la ansiedad de tanta gente que está esperando la componente 2. Sí, así es, pero eso es más complejo. Ya con la vacuna rusa muchas veces va el avión y a veces trae componente 1, muy pocas veces trae componente 2. Yo creo que eso sí tenemos que esperar, que estén en Tucumán, que estén en la Argentina esas vacunas. Doctor, el compromiso, en la medida de lo posible, cumpliendo las medidas sanitarias, vamos a estar convocándolo para que un mediodía, tal vez un poquito más relajado, pueda compartir con nosotros, porque tenemos que pedirles 1000 disculpas a los televidentes por la cantidad de consultas, ahí lo va a hacer al toquecito, la cantidad de consultas de todo tipo que estamos recibiendo. Estamos tratando de darle prioridad a los televidentes. 80.000 vacunas estarían llegando el jueves, que son de AstraZeneca. Se va a vacunar en el transcurso del fin de semana, y la segunda dosis de Sputnik depende de la cantidad que lleguen de Rusia. Están anunciando desde el gobierno nacional una cantidad importante de hasta de 800.000 dosis del componente 2. Como dice el doctor, hay que esperar que esos componentes lleguen, que será un gran alivio para Tucumán. Doctor, así es. Lo último de mi parte. Sí. ¿Qué percepción tiene o qué consejo sobre el tema de la vuelta a clases presenciales a partir del próximo día lunes? ¿De qué va a depender que los chicos vuelvan a las clases presenciales el próximo lunes? Porque ya las medidas restrictivas van a ser el fin de semana, sábado y domingo. Pero la expectativa es saber qué puede pasar en el transcurso del próximo día lunes. Bueno, mire, nosotros tomamos decisiones. Lamentablemente esta enfermedad y el comportamiento epidémico de esta enfermedad nos obliga a ver día a día. Hoy nosotros podemos tener, mire, ayer teníamos 900 y hoy seguramente vamos a superar los 1200. Si esto sigue así, está complicado. Ahora, si hay un descenso, fruto de las restricciones que se han tomado hasta ahora, es probable que seamos más flexibles, ¿verdad? Pero nosotros lo que hace Salud es presentar en la sala de situación, por ahí algunas recomendaciones, y la decisión se toma en conjunto. Pero creo que tenemos que esperar un poco más. Estamos recién a martes, tenemos que ver que pasen los días y ver qué pasa día a día con la cantidad de casos que tengamos, y en las localidades depende también de dónde aparecen los brotes. Bien. El tema clases presenciales, en ese caso se imitaría algún modelo, es decir, presenciales, por ejemplo, en los más chicos, virtual en el secundario, o usted en ese terreno no va a entrar porque eso lo tiene que definir educación. Así es, usted lo dijo. Nosotros planteamos la situación, vemos cuál es la población infantil que está más comprometida, por ahí son los adolescentes, los chicos más de 15 años son los que más se enferman, entonces uno podría ver que esa población se quede en su casa y estudie de manera virtual, pero todo va a depender de cómo transcurre la semana. Y algo muy importante que yo no quiero dejarlo pasar, hay la bronquiolitis que está afectando a muchos chicos en este momento, afecta sobre todo y en forma muy grave a niños que tienen desde recién nacidos hasta 2 años. Claro. Estos niños tienen que ser muy cuidados. Yo sé que su programa es muy visto y necesitamos que toda mamá y papá que tiene un bebé de menos de 2 años lo tiene que cuidar como oro. No tiene que dejar que nadie se le acerque, que le den besos en la cara ni en las manos, ni el hermanito, porque los chicos más grandes lo pueden portar al virus, sincitial respiratorio en este caso, o el vecino, o la tía, o la abuela, y lo contagian. Y de pronto ese chiquito está hoy internado en una terapia intensiva. Por lo tanto, ¿se acuerda cómo era antes, en la época cuando nosotros éramos chicos? Nos dejaban separados, nos guardaban, nos cuidaban, en invierno no salíamos, no nos sacaban, y había mucho cuidado, mucho celo del acercamiento de otras personas extrañas al chiquito. Bueno, eso hoy lo tenemos que hacer, pero con mucho más énfasis que lo veníamos haciendo. Qué bueno sería alguna vez anunciar que la ciencia ha logrado, bueno, entre otros temas que se siguen investigando, alguna vacuna, ¿no? Porque no hay vacunas contra la bronquiolitis, ¿no? No, mire, hay una vacuna que se estaba desarrollando y incluso hubo
trabajos de investigación acá en la maternidad, en el Hospital La Avellaneda, Sí, donde la vacuna la recibe la embarazada, sí. porque imagínense un bebé de menos de 2 años, un bebé de 6 meses, Sí. no tiene capacidad de generar su propia inmunidad de manera efectiva. Entonces la vacuna se le colocaba a la madre y la madre generaba anticuerpos que le transmitía al bebé durante los primeros meses, incluso después de los 6 meses a través de la leche materna. Por lo tanto, se está estudiando y si llega a llegar esa vacuna, se llega a desarrollar, sería muy efectiva y sería una buena noticia con muchos menos niños enfermos durante el invierno. Sí, no quería equivocarme, pero eso ocurrió hace 2 años aproximadamente que se viene trabajando. Pero ustedes tienen noticia alentadora de que los pasos van en forma positiva, de poder decir, bueno, en base a los trabajos que también se hicieron en Tucumán, estamos cerca de la vacuna contra la bronquiolitis. Sí, se está estudiando, no hay resultados todavía que sean alentadores, pero se vieron algunos resultados, pero acá tiene que ser significativamente, estadísticamente significativo, ¿verdad? Tiene que haber resultados que sean muy comprobables, y eso no se estaba dando todavía.